vamos a empezar a ver algunas preguntas y respuestas de la gente de cómo podamos ayudarle a desarrollar este tipo de cuestiones. Bueno, saludamos en este momento a Delgado Maldonado Josué, que nos dice buenas noches. Saludamos a Gabriela Sánchez Sandoval. Saludos, mi rector. Muy buenas noches, Gabriela. Si me puede explicar un poco más acerca de Gallo. Bueno, voy a explicar un poco acerca de la fe. Miren, la fe dice que a la fe hay que añadirle virtud. Virtud es algo que hace más grande tu fe. A la virtud hay que agregarle conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento que se tiene que agregar? A la fe hay que agregarle entonces conocimiento. A ese conocimiento hay que agregarle también, ¿qué es el conocimiento de la palabra de Dios? Al conocimiento vamos a agregarle dominio propio. Dominio propio quiere decir que no te dejes llevar por tus emociones, que no te dejes llevar por las cuestiones que ves que están sucediendo alrededor tuyo. Yo sé que muchas personas ahorita se están enfermando y le está, digamos, yendo mal. Pero tú no te dejes llevar por esas circunstancias. Déjate llevar por lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que te va a dar prosperidad y que va a sanar tu alma. Nos dice Gabriela que cómo en un momento dado se sana su alma de uno. Bueno, ¿cómo sanamos nuestra alma? A través del perdón. Muchas veces nosotros tenemos rencores, odios, tenemos incertidumbre, pero a través de lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Si nosotros amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, nosotros vamos a empezar a limpiarnos. Entonces, ¿quién es tu prójimo? Aún tu enemigo, dice Dios que ames a tu enemigo. Entonces, si nosotros tenemos ese tipo de cuestiones que nosotros limpiamos, todo ese tipo de resentimientos, odios, frustraciones, porque a veces tenemos frustraciones de que algo no hicimos en el pasado, y por eso que algo que no hicimos en nuestro pasado, quizás alguien no estudió y en ese momento está con ese temor, esa duda, ese pensamiento negativo que tenía que haber estudiado en un pasado. Y pues no, todo el tiempo es importante para ahorita empezar a estudiar, ¿sí? Si tienes 40, aquí hubo una persona que tenía 80 años, y a los 80 años dijo, aún enferma de cáncer, dijo, yo voy a terminar mi carrera y luego ya si quiere llevarme al Señor, me puede llevar. Esa persona terminó, ¿verdad? Tenía más de 80 años ya cuando terminó, y terminó su carrera, y bendito sea Dios, ya Dios la recogió, pero ella hizo lo que a ella siempre le gustó, ser una abogada. Entonces, pues bendito sea Dios. Entonces, todos los tipos de pensamientos negativos que nosotros tenemos, nosotros somos de lo que nos alimentamos, ¿sí? Si nosotros nos alimentamos de engaños, traiciones, de lo que nos muestra la televisión, todo lo que nos muestra la televisión, eso se queda aquí grabado en una parte de nuestro cerebro que se llama el hipocampo, ¿sí? Entonces, vemos en la televisión engaños, vemos asesinatos, vemos violencia, vemos traición, vemos muchas circunstancias, y eso se va quedando grabado en nuestra mente. Pero para que se limpie realmente nuestra mente, tenemos que contrarrestarla y nosotros leer la palabra de Dios. Si nosotros tenemos la palabra de Dios, nosotros vamos a ser diferentes. Nuestro hipocampo se va a llenar de cosas muy positivas, y todo esto que ofrece la Biblia, vamos a ser merecedores de ella. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice que transformados, la palabra de Dios dice que transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la verdad que Dios nos quiere dar a nuestra vida. Entonces, así dice. Muy bien. Otro ejemplo que tengo de todo esto es de que cualquier persona puede ser acreedora a muchos milagros. Yo el día de hoy he visto cuando personas han sanado, Dios las ha resucitado. En una ocasión, mi madre falleció, ¿verdad? Porque ella, digamos, tuvo un paro cardíaco,
Para la ciencia médica ella había fallecido, pero Dios le había dado el pensamiento a una persona que mi madre no dormía. Entonces esa persona le dijo que en el nombre de Jesucristo resucitara. Y después de media hora de haber estado muerta, mi madre despertó. Y esta persona le dijo que no le dijera a nadie. Pero cuando a uno le dice no le digas a nadie, es como si le dijera dile a todo mundo. Entonces esas personas que vieron ese milagro lo anduvieron divulgando. Pero mi madre en un momento dado se le acercó a esa persona y le dijo: cuando me vuelva a suceder, no vuelvas a pedirle a Dios que me resucite, porque yo estaba en un lugar muy hermoso y en ese lugar yo ya quiero estar. Entonces nosotros vemos que Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Y Dios hoy en día puede resucitar aún de entre los muertos a las personas. Otro milagro que tuve la oportunidad de ver es que mi padre ya estaba desahuciado, le dieron un cáncer y ese cáncer había estado ya en metástasis. Todos los doctores, cuando entraron a la operación, dijeron: miren, su padre ya no hay nada que hacer, ya todo está en metástasis, le cortamos un pedazo de su estómago, pero ya todo lo demás está contaminado. Entonces, si lo cortábamos todo, sus últimos días iba a vivir con sonda. O sea, le iban a dar con sonda los alimentos. Pero, pues ya no hay nada que hacer, llévenselo a su casa y ya. Y pues quizás les dure, digamos, un mes, 2 meses máximo. Pero se pusieron a orar varias personas y en ese momento Dios les dio el discernimiento de que mi padre no iba a morir de cáncer. Y él ahorita ya tiene casi 90 años y él maneja todavía su auto, todavía va con sus amigos a bailar y todo eso. Es un hombre muy sano, hace ejercicio, tiene una mente muy lúcida y vemos son los milagros que hace Dios, y eso sucedió hace 27 años. Entonces, no te podrá curar de un coronavirus, no te podrá curar de un cáncer o no te podrá curar de cualquier enfermedad que la ciencia médica ya te desahució. Para Dios no hay nada imposible. Y hemos visto tantos milagros, tantas maravillas a lo largo de mi vida que serían incontables. El decir, he visto que ciegos son sanados de la vista, sordos que ya estaban desahuciados, personas que ya estaban desahuciadas, Dios las ha levantado de un día para otro, ¿sí? Cuando ya no había nada que hacer, tuve un amigo que 30 días tuvo diarrea, entonces ya eran sus manos y su cabeza, su cara, sus piernitas como un palillo, eran puros huesos. Y Dios de un día para otro, dando oración por él, en ese momento él sanó. Al otro día ya estaba bien, ya estaba comiendo, ya estaba bien. ¿Por qué? Por el poder de la oración. Entonces el poder de la oración con fe, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que la fe del justo puede mucho. Y en esa fe es que estamos. Entonces hemos visto paralíticos que son levantados, muchas personas que hoy en día requieren un milagro y Dios les ha concedido. ¿Pero qué? Esas personas son gente de fe. Y para comentarles una última situación, es de que también mi hijo mi hijo tiene un problema en el corazón y a él de pequeño nos dijeron que estaba desahuciado y que ya no tenía, que ya no se podía hacer nada por él, pero pues oramos por él y se sometió a una operación que según la ciencia médica pues había resultado un fracaso, no había estado bien, estuvo varios días en terapia intensiva, ya no nos daban ninguna esperanza por él. Pero ¿qué pasó? Que nos pusimos a orar su mamá y yo, y pues no vimos en ese momento el milagro, y ahí estábamos en terapia intensiva y cada día nos daban noticias más nefastas. Sucedió que en un momento dado su madre y yo dijimos, ¿sabes qué?
pues ya hay que entregárselo a Dios y que si Dios se lo quiere llevar, pues ya nos los prestó 17 años, porque ya iba a cumplir 17 años, tenía 16 todavía, pero ya iba a cumplir 17. Entonces, pues ya hay que entregárselo a Dios y si lo quiere ya llevárselo, pues no hay ningún problema. Le damos las gracias por habernos prestado un tiempo. Y nosotros fuimos, como dice la palabra de Dios, que a nuestra paciencia le asignemos piedad. Piedad es condolernos también por las demás personas que están sufriendo. Entonces nosotros nos bajamos ahí donde está toda la gente, que están todos los familiares de los enfermos, y ahí a los familiares de los enfermos les empezamos a predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Utilizando de esa piedad. Y dice que a esa piedad le agreguemos el afecto fraternal, o sea que se sienta el dolor de ellos como si fuera nuestro dolor de nosotros. Y empezamos a orar por muchas personas, ¿sí? Y dice que al afecto fraternal le agreguemos el amor, ¿verdad? Entonces nosotros sentíamos amor y cuando algunas personas nos decían, es que ustedes no están sintiendo lo que yo estoy sintiendo, les decíamos, tenemos un hijo desahuciado en terapia intensiva, ya no nos dan esperanzas. Por eso estamos orando por ustedes, porque ustedes sí tienen esperanza todavía. Y oramos por muchas personas, ¿verdad? Para que sanaran a sus familiares. Y en ese momento nos hablan de terapia intensiva, que había sucedido un milagro y que mi hijo ya había despertado y que estaba con todos sus síntomas bien. Cuando ya no le funcionaba el riñón, ya no le funcionaban varios órganos, de pronto, cuando nosotros obramos ese amor por las demás personas, sucedió el milagro en mi hijo y mi hijo se despertó y estuvo bien. Y cuando lo revisaron en su operación, le dijeron que era una operación exitosa, que era la mejor operación. Varios de los doctores dijeron era la mejor operación que habían visto en mucho tiempo. Cuando nosotros le íbamos a ir a dar las gracias al doctor que lo operó, nos los encontramos en el elevador. Y en el elevador nosotros le dijimos, doctor, pues queremos hablar con usted. Y él me dijo, pues es que realmente no pude hacer nada, justificándose. No pude hacer nada, hice lo mejor que se pudo, y la operación realmente no resultó como yo quería, fue muy difícil y pues ahorita este tipo de situación pues está fuera de control. Y le dijimos, no, todo lo contrario, doctor, nuestro hijo ya está allá afuera, ya está en cama, ya lo van a dar de alta, él está muy bien y dicen que eso fue una operación exitosa. Entonces, ¿quién hizo la obra? La hizo Dios. De algo que ya se había perdido, Dios lo resucitó. Entonces, el día de hoy, también yo tuve un problema de un quiste de 5 centímetros en la cabeza. Me hicieron tomografía, resonancias magnéticas y me diagnosticaron un quiste de 5 centímetros. Y me dijo el doctor, usted tiene que operarse de inmediato porque si ese quiste sigue creciendo, le va a dañar alguno de los órganos, puede perder la movilidad en su cuerpo, inclusive puede hasta morir. Entonces necesitamos operarlo de emergencia. Yo me puse a orar. Y una recomendación es de que si tienes temor, con temor no tomes ninguna decisión. Primero espera a que Dios te dirija, y Dios me dio la convicción de que no me operara. Entonces yo les dije a los doctores, no me voy a operar. Y lo que hice es empezar a ser más saludable. Empecé a leer la Biblia, diario me levantaba, lo primero que hacía desde aquel entonces hasta la fecha, me levanto en la mañana, medito en la palabra de Dios, ¿sí? De algún versículo que haya leído. Luego de la meditación oro por mí, por la familia, por los amigos, por mi país, ¿sí? Después de la oración viene una lectura de la palabra de Dios y luego salgo a hacer deporte. Salgo del deporte y me echo un baño y prosigo a comer una comida saludable, jugos verdes, una dieta más alcalina a través de frutas y verduras. Y así lo hice, y a los 3 meses fui, después de haber llevado este tipo de régimen de esa manera, y a los 3 meses fui a hacerme los análisis y me dijeron que el quiste se había calcificado y que ya no había ningún problema, que ya no iba a crecer y que ya estaba ya salvo, que no había dañado ninguno de mis órganos, de ninguna parte de mi cerebro. Y por todo eso le doy la honra y la gloria a Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser como la mujer de flujo de sangre. La mujer de flujo de sangre dice que tenía 12 años con ese problema de flujo de sangre y que había pasado y que además se había ido a ver a varios doctores y que su enfermedad seguía aún peor de lo que estaba.
que la habían dañado más aún. Y dice que ella dijo, no solo pensó, dice que dijo, si tan solo tocar el manto de Jesús, si tan solo tocar el manto de Jesús, seré sanada. Y dice que fue que tocó el manto de Jesús. Y cuando tocó el manto de Jesús, ¿qué pasó? Dice que ella fue sanada. En ese momento, cuando ella tocó el manto de Jesús, Jesús volteó y dijo, ¿quién me ha tocado? Y todos los discípulos le dijeron, maestro, ¿cómo dices quién te ha tocado? Si aquí viene una multitud a tu lado y todo el mundo te está tocando. Dice, no, toqué, alguien me tocó de una manera especial porque sentí que el poder salió de mí. Y entonces la mujer se vio descubierta y en ese momento que fue descubierta dijo, maestro, pues yo te toqué. Y él le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Entonces te ha sanado y te ha salvado. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir Dios? Que nosotros tenemos que declarar con nuestra boca. ¿Para qué? Para que se vean los milagros. Así como esa mujer declaró, quiero ser sanada, sanó. Dice que en otra ocasión Jesús iba pasando y que unos ciegos le empezaron a gritar, Jesús, hijo de Dios, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y que Jesús se acercó y les dijo, ¿qué quieren que haga? Jesús sabía que ellos eran ciegos y sabía perfectamente que ellos querían recobrar la vista. Pero Él les preguntó, ¿qué quieren que haga? Yo sé que están pidiendo por misericordia. La misericordia la tengo, pero ¿qué quieren que haga? Sean explícitos y díganme qué es lo que quieren que haga. Y entonces dicen, queremos recobrar la vista, queremos ver de nuevo. Y dice Jesús, pues hágase como ustedes lo han creído. Y dice que en ese momento ellos fueron sanados de su vista. Nosotros, Dios quiere quitarnos esas vendas que tenemos en los ojos. Quiere abrirnos nuestros oídos espirituales para que nosotros, todo lo que creamos lo podemos lograr. Queremos tener una carrera universitaria, la podemos tener. Queremos tener una familia hermosa, la podemos tener. Aunque ahorita no se vea hermosa, nosotros tenemos que declarar que nuestros hijos, nuestro esposo, van a ser gente de bien, ¿sí? Y en ese momento nuestra familia va a ser gente de bien todos. Si nosotros queremos tener un carro, sé explícito con qué tipo de carro quieres. Porque si le dices, Dios quiere un transporte, Dios te puede mandar un burro, una bicicleta. Pero si tú le dices, Dios quiero un carro de estas características, y yo sé por fe que me lo vas a dar, así va a ser. Entonces un amigo hace un tiempo me decía, yo ya oré porque yo quiero tener un Tsuru para taxi. Entonces él no tenía dinero, pero dice, pero yo creo que por fe voy a obtener ese Tsuru. Entonces fue un día a Walmart conmigo y compró un gato. Y le dije, pero ¿por qué compras un gato si aún no tiene un gato hidráulico si aún no tienes el coche? No, pues es para cuando lo tenga, porque ya lo voy a tener. Entonces en una ocasión llega una persona y le dice que si podía manejar un taxi que él acababa de comprar y que si lo manejaba un año se lo iba a rematar a un precio muy, muy módico. Entonces él trabajó un año, ¿sí? Y al otro año pues ya se lo remató casi regalado. Pero ahí vemos que tenía esa fe y ese gato realmente pues ya le estaba sirviendo. Pero él, así como lo quiso, así lo obtuvo. Si quieres tener una casa, pues la tienes que decir cómo quiero la casa. Si la puedes dibujar, dibújala, porque Dios quiere que seas explícito. Ahora, ¿cómo puedes conseguir más cosas y más rápido? Si las cosas que vas a adquirir sirven para el servicio de Dios. Si una casa la vas a prestar para que se lleven ahí estudios de la palabra de Dios, Dios te puede dar una casa más rápido de lo que tú crees. Si tú vas a transportar gente para que la gente escuche la palabra de Dios, Dios te puede dar un coche mucho más rápido de lo que tú crees. Entonces, yo he visto grandes promesas de Dios. Yo cuando estuve enfermo de una enfermedad que se llama espondilitis anquilosante paralizante, yo me iba a suicidar. Y en ese momento que me iba a suicidar, porque a mí me daban ansiolíticos, antidepresivos, analgésicos muy fuertes, como es la morfina, ¿sí? Y somníferos fuertes. Entonces, de pronto ya no me los quisieron surtir porque ya me había hinchado del cuerpo y ya me veía muy mal, ya me había hecho adicto a todas estas pastillas. Y en el momento que me iba a aventar,
escuché una voz de esfuérzate y sé valiente. Entonces yo me esforcé 3, 4 días, 3 días para ser exacto, perdón, pero al pasar de los 3 días me esforcé, pero ya no pude más. Entonces yo dije, no, definitivamente me voy ahora sí a suicidar, ya no va a haber poder humano que me detenga, y me quise de nuevo aventar, y de nuevo esa voz poderosa que decía, esfuérzate y sé valiente, no me dejó, pero yo de inmediato dije, pues a ver si consigo por lo menos unas pastillas, y anduve buscando en mi cajón unas pastillas, y a la hora de buscar y de tirar todo lo que había en mi cajón, encontré una Biblia que me habían regalado hace mucho tiempo, que no la había querido leer porque yo decía que yo nunca iba a ser religioso y que a mí me fastidiaban esas personas. Al momento de que ando sacando todo, se abre la Biblia y ahí decía, la palabra decía, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que se la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Entonces Dios había prometido que me iba a prosperar en todo lo que yo emprendiera. Entonces yo emprendí un negocio de electrónica, y ese negocio de electrónica pues fracasó. Emprendí un negocio de computadoras, y ese negocio de computadoras fracasó. Pero fracasó, pero no por mí, sino los negocios iban bien, pero llegaban y me asaltaban, me robaban las cosas. Luego tuve una escuela de capacitación, pues la gente mala pues entró, robó, me rompió todos los vidrios, me rompió todas las lámparas, se llevaron los contactos y me deshicieron el centro de capacitación. Pero yo siempre tenía la fe y la esperanza de que eso era pasajero y que Dios me iba a dar cosas mucho mejores. Y yo a todo mundo les decía que Dios me había prometido prosperarme en todo lo que emprendiera. Entonces, uno de mis hijos, pues el hijo que le estaba comentando, que me dieron la noticia de que tenía un mal incurable en el corazón y que pues no había nada que hacer por él. Entonces, eran cosas muy malas, y luego varios accidentes. Luego tenía un cochecito y con un carro de volteo me lo subían, me lo estrellaban a propósito contra la pared. Entonces, eran 7 años de que una tras otra, enemigos se querían levantar contra uno. Pero yo tenía siempre una mente muy positiva, muy ferviente, siempre creyendo a Dios en la promesa. Y después de 7 años de cosas muy malas, Dios, después de esos 7 años, me empezó a prosperar, y hoy en día, gracias a Dios, me ha prosperado en todos los aspectos. En salud, me quitó esa espondilitis anquilosante, me quitó también lo del quiste, me quitó la diabetes, el colesterol, todas esas enfermedades, la hipertensión que padecía. Dios me sanó de todas las enfermedades. Trato de llevar una vida saludable a través de todos los consejos de la palabra de Dios. Y quiero decirles que las promesas de Dios son eternas y son para siempre. No hay nada imposible para Dios. Lo que ustedes crean que es imposible, no hay nada imposible. Hoy le pueden pedir exactamente, pídanle lo que ustedes deseen y no duden, y eso se va a hacer. Que Dios me los bendiga mucho, y vamos a terminar con una pequeña oración. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, en este momento yo te pido, Señor, que todas las personas que estén viendo este programa, bendito Dios, que tú les multipliques, los bendigas mucho, los prosperes en todo su camino, Señor, que todo sea para bien, Señor, que tu amor y tu misericordia sea con cada uno de ellos, bendito Señor, que tus ángeles acampen, Señor, quítales el miedo al coronavirus, Señor, quítales el miedo a ese cáncer que tienen, Señor, quítales el miedo a esa situación difícil económica que están llevando, Señor, permite que ellos puedan emprender algún negocio, puedan emprender, Señor. Dice tu palabra que si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, todo vendrá por añadidura, Señor. Te pido en el poderoso nombre de Jesús que todo
lo que ellos crean, Señor, les sea posible, bendito Dios. Dales fe como ese grano de mostaza, Señor, de tal manera que le digan a este monte, échate al mar y sea echado, bendito Dios. Que no haya nada imposible, Señor. Cualquier enfermedad, Señor, cualquier situación, por muy difícil, Señor, quítale los enemigos, Señor. Líbralos de todo tipo de enemigos, líbralos de todo tipo de problemas, Señor. Bendito Dios, hazlos de una mente, Señor, y un espíritu y un alma, Señor, agradable a ti, Señor, que perdonen a todas las personas que los hayan ofendido, bendito Dios, que guarden siempre, Señor, esa fe poderosa, Señor, que mueve montañas, Señor, y que todo lo que sueñen ellos, Señor, y todo lo que deseen, Señor, les sea posible, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos y te bendecimos, Señor, y sabemos que así será, Señor, porque a los que creen todo les es posible. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias.